¿Alguna vez enviaste un telegrama, escribiste una carta para alguien que amas o que quieres o que le quieres ver el bien? Yo quiero contarte que yo escribí 7 cartas para personas a las que amaba mucho y que quería que estuvieran bien. Hola, mi nombre es Ignacio de Antioquía y hoy quiero contarte un poco acerca de mi historia. Entre el año 30 y 35 después de Cristo está registrado mi nacimiento. Aunque lastimosamente no tenemos información del lugar exacto donde nací, de la familia a la que procedía o de cuál fue mi método o mi momento de crecer. Lo que sí sabemos y lo que sí está escrito en algunos libros de historia o lo que se cree es que fui un discípulo del apóstol Juan. Aprendí todo lo que pude aprender acerca de él. Conocí el hermoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de las palabras del apóstol Juan y algo que transformó mi corazón y me llenó de vida, que me motivó a entregar mi vida al servicio de Dios. Tuve la oportunidad de ejercer mi oficio, mi profesión como el segundo obispo de una de las iglesias más importantes. Bueno, podríamos decir de la iglesia más importante del momento, que era la iglesia de Antioquía. No sé si se te hace familiar el nombre de esta iglesia, pero en ese lugar fue el primer lugar donde nos llamaron cristianos. En su momento lo hacían de una forma despectiva porque nos decían pequeños cristos como forma de insulto, pero al final de cuentas sirvió para darnos identidad, para motivarnos a que nuestras vidas fueran vidas que reflejaran lo que Cristo Jesús había hecho por nosotros. Tuve la oportunidad de servir en ese lugar y era tanta mi influencia y la autoridad que tenía con la comunidad de cristianos de ese lugar que muchos me llamaban y yo mismo empecé a escribirme con el título del portavoz de Dios. Porque el mensaje y las enseñanzas que yo podía traer realmente eran respaldadas por el poder del Espíritu Santo, pero también respaldadas por lo que los discípulos y los apóstoles nos habían contado. Existe por ahí una historia y una creencia que muchas personas dicen que yo fui el niño en que Jesús se refiere en Mateo 18:2. Mateo 18:2 cuenta la historia que estaban los discípulos discutiendo de quién era el más grande en el reino de los cielos. Y Jesús tomó un niño y lo puso frente a ellos y les dice: quien sea como este niño será el más grande, que se vuelva como un niño y podrá entrar al reino de los cielos. Pero la verdad es una teoría o una anécdota que se descarta, pues mi fecha de nacimiento es en el año 35 después de Cristo. O sea, no tiene mucha coherencia con lo que estamos diciendo, pero es una teoría que se cree mucho de mí. Si hablamos un poco de las obras que escribí, como les dije, escribí algunas cartas. Algunos creen que fueron entre 10 y 12 cartas, pero realmente tenemos ahora vestigio de 7 cartas que escribí para algunas iglesias y para algunas personas. Entre ellas encontramos la carta a Éfeso, la carta a los romanos, la carta a los magnesios, a los filipenses, a los traridenses, a los esmirnianos y también una carta a mi gran amigo Policarpo. Estas cartas las escribí en la parte final de mi vida, porque aproximadamente en el año 107 después de Cristo, alguien que no sabemos, que no lo indica la historia, me acusó ante el Imperio Romano que yo estaba yendo en contra de la adoración a los dioses del imperio. Recuérdense que en ese momento de la historia, la iglesia como tal no era perseguida por completo, pero sí existía la persecución por acusación. Alguien, ya sea de los funcionarios romanos que estaban envidiosos de la atención y de la gente que se reunía a adorar a Cristo Jesús, o tal vez un mismo compañero de nuestra iglesia que tenía envidia de mí, me acusó ante los romanos de ir en contra de lo que se hablaba de la religión del imperio. Entonces fui preso y tomado de Antioquía y llevado hasta Roma. Y en ese proceso de ida a Roma visité varios lugares y varios hermanos vinieron a visitarme. Y mi escriba, quien me acompañaba, me ayudó a redactar estas cartas, estas 7 cartas que iban dedicadas a mis hermanos, a mis amigos, para que se mantuvieran firmes en la fe, para que se mantuvieran firmes en lo que hemos predicado. Pero una de las cosas que me identificó, y es que en mi carta que escribí hacia mis amigos de Roma, mis amigos de la iglesia en Roma, les expresé que aunque me enteré que estaban haciendo muchas cosas para liberarme del castigo, del
de la muerte que se me había encomendado para morir dentro del Coliseo romano, yo les dije que no hicieran nada, que se quedaran tranquilos, porque mi anhelo era vivir una vida como Cristo nos había llamado a hacer y poder poner en una realidad el nombre cristianos, y que no fuera un simplemente nombre, sino que fuera mi estilo de vida, y en un estilo de vida hasta en la muerte, ya que nuestro amado Cristo Jesús estuvo dispuesto a llegar a la muerte por el amor que nos tenía hacia nosotros, sobre el amor de predicar la palabra del Señor. Y esa misma fue mi convicción, que si por predicar el evangelio de Dios, si por no inclinarme ante los dioses del imperio, tenía que ir a morir en una arena comido por leones y en un circo, lo iba a hacer, porque mi Cristo Jesús no se bajó de esa cruz por amor a nosotros, y yo por amor a mis hermanos, a mis amigos cristianos, iba a identificar, iba a hacer una muestra que podemos vivir firmes en el evangelio de Cristo Jesús, aunque la oposición y aunque los peligros sean muy fuertes. Así que esa es parte de mi historia. Yo, Ignacio de Antioquía, el portavoz de Dios, puedo decir que en todo momento de mi vida, hasta en la muerte, pude reflejar a Cristo Jesús, estando dispuesto a morir por mis convicciones y por lo que Cristo Jesús ha hecho en mí. Ahora te pregunto, ¿tú estarías dispuesto a morir por lo que Cristo Jesús hizo por ti? Reflexiónalo, porque eso es parte de lo que significa ser un cristiano. Ser un cristiano en vida, pero también ser un cristiano hasta en los momentos de la muerte. Te motivo a que puedas vivir tu vida como yo lo hice y representar a Cristo Jesús en cualquier instancia de nuestra vida.